1.010.000. Hoy es el quinto día del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Finalmente no presentan a Monsalve, a Juan Guillermo Monsalve, como testigo, que era lo que había pedido la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Monsalve, y hay una versión que le hace ruido al gobierno nacional, aparentemente es lo que dice su abogado Miguel Ángel del Río, agredido por un guardián del IMPEC y por eso no puede sentarse hoy en el juicio contra él. Claro, este era el segundo, Néstor, el segundo testigo que iba a pasar al banquillo a declarar como testigo de la Fiscalía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Néstor, él está con detención especial por cuenta de los riesgos de seguridad. Le han hecho, según su defensa, varios atentados y el episodio al que usted se refiere tiene que ver con una requisa que va a tener que explicar el IMPEC, Néstor, porque es curioso que un día antes de la declaración hagan esta requisa. Él termina lesionado por cuenta de negarse a que el IMPEC ingrese a la celda a hacer una requisa que regularmente es rutinaria. Hay versiones encontradas sobre este tema. Una cosa dice el abogado del Río y otra cosa dice el IMPEC. Al frente de las cárceles en Colombia, señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Néstor, buenos días a la mesa. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por atendernos. ¿Qué información tiene el gobierno sobre la situación de este señor Juan Guillermo Monsalve? Sí, Néstor. Él, entre otras, está en una situación, en una circunstancia especial, porque se encuentra en una casa fiscal. Él tiene estos medios de seguridad precisamente porque hay que protegerle la vida al señor Monsalve. Las requisas y, digamos, los controles son ley y regla dentro del sistema penitenciario. En este caso en particular, se generó una requisa de control para efectos de verificar que no tuviera objetos indebidos en su casa, porque eso es una casa fiscal. Una casa fiscal, ministra, dentro de la cárcel La Picota, ¿no? Dentro de la cárcel La Picota, correcto, sí. Pero digamos que es un receptáculo totalmente diferente a las celdas que tienen la mayoría de los PPL, precisamente por las consideraciones de seguridad que tiene esta persona. Sí. Esta persona incluso recibe la llamada de los guardianes para entrar a la casa, porque eso tiene puerta, inclusive, y él trata de evitar, según me han dicho, la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él cierra la puerta o trata de cerrar la puerta, e incluso el guardián intenta abrir la puerta y él, según él mismo declara, eso me lo dice el director de La Picota en documento que él firma, efectivamente se lesiona la mano porque pone la mano contra el borde de la puerta o contra la puerta. Lo cierto es que hay una declaración de él en donde dice que absolutamente no hubo agresión, pero tampoco hubo pérdida de los medicamentos. Yo hablé también con el abogado del señor Monsalve, porque obviamente... El abogado de Monsalve es Miguel Ángel del Río. Sí, señor, porque él pone la denuncia y al pedir la información y corroborar, yo le digo que los hechos no son como están saliendo en el tema, y desde ese punto de vista se realiza una entrevista al señor Juan Monsalve, y en esa entrevista él dice que efectivamente escuchó que golpean la puerta para ingresar y al abrir la puerta ya desde afuera, entonces le pega en la mano, pero que nunca hubo agresión de parte de ningún guardián. Eso lo declara el señor Monsalve, y desde ese punto de vista tenemos la seguridad de que no hubo ninguna acción contra él. Inmediatamente se ordena que se pase a revisión médica y tiene una inflamación pequeña de músculo, pero no tiene ningún otro elemento y no se le ha quitado absolutamente ningún medicamento porque él padeció de un preinfarto o infarto, algo tiene que tener dentro de... Creo que tiene un problema cardíaco, para eso son... Correcto. Y los medicamentos los tiene, incluso el médico revisó y está en la dosis correcta y demás. Pero... Esta versión que usted nos está entregando, ministra, es diametralmente opuesta a la denuncia que hace el abogado del Río, ¿verdad?
Pues yo no he oído toda la denuncia del abogado del Río, yo hablé con el abogado del Río para decir... Que se le metieron a la celda, no dijo a la casa fiscal, a la cómoda casa fiscal, que se le metieron a la celda para intimidarlo, para evitar que testificara en el juicio contra el expresidente Uribe. A ver, lo que yo tengo de información de la Picota y además con los documentos firmados por el director de la Picota y la entrevista también suscrita por el señor Monsalve, es lo que le estoy contando. ¿Usted cuando habló con Monsalve? Perdón, no, yo no he hablado con Monsalve. No, con Del Río, con el abogado de Monsalve. Él le dice, ok, ministra, ¿y por qué no ha aclarado? No, él me dice que tiene otra información, pero no me ha hecho conocer la otra información tampoco. Me dice que él tiene la información de que lo agredieron, pero resulta que yo tengo toda la información de la Picota hasta ahora, y sobre esa base lo que estamos haciendo es recibir la información de ambas partes, porque obviamente pues yo no estaba en la Picota en ese momento, pero sí me preocupa y la actuación y obviamente el tema de verificar cómo están actuando. Lo que sí sé es que él se encuentra dentro de un centro carcelario. El centro carcelario tiene la obligación de hacer verificaciones y requisas. No pueden cerrar una puerta, así sea casa fiscal, e impedir el acceso de la guardia. Sobre eso quiero preguntarle, ministra, ¿hubo un forcejeo inicial? ¿Él no había permitido el ingreso de la guardia o cómo fue el episodio? Sí, correcto. Él cierra la puerta y entonces en ese forcejeo de que la guardia va a entrar y él cierra la puerta y mantiene la puerta cerrada, parece que hay algo en donde le pegan en la mano con la puerta, es decir, al abrir la puerta le pegan en la mano, y eso es lo que relata él en su declaración. Sí, ministra, esa casa fiscal... Ricardo, perdóneme, déjeme hacer aquí discúlpeme, Ricardo, señor, déjeme hacer aquí una precisión. Ministra, el hecho de que esté él en una casa fiscal dentro de la Picota, ¿le crea un beneficio? Por ejemplo, no se puede requisar, no se puede tocar, ¿tiene algún privilegio el señor Monsalve? No, digamos que entre otras el uso de la casa fiscal es un sentido también porque él ha dicho que está amenazado, entonces es para protegerlo inclusive de que no vaya a haber ninguna agresión dentro del centro carcelario. Pero sobre esa base es régimen carcelario. La casa fiscal es parte de la cárcel. La casa fiscal significa que tiene las mismas reglas y las mismas obligaciones. No puede consumir alcohol, no puede traer elementos prohibidos, no puede generar fiestas, no puede trabajar sobre la base de como si fuera una casa particular. Entonces las restricciones son exactamente las mismas. ¿Esa casa fiscal tiene la posibilidad de que si una persona cierra le pueda poner seguro a esa puerta, o el IMPEC tiene acceso a través de llaves o a través de dispositivos para poder ingresar cuando necesite? Técnicamente la condición es que tiene que estar dispuesto para recibir a la guardia en cualquier momento, y la guardia puede entrar en cualquier momento porque es parte de la revisión que hace el centro carcelario. Sí. Y si la persona cierra la puerta e impide, ya está incumpliendo, entre otras, la regla. Sí, ministra, si este delincuente debe estar en las mismas condiciones de los demás en la Picota, ¿por qué tiene un celular para comunicarse con el exterior? Mire, el problema de los celulares es un problema que yo enfrento todos los días. He pedido la revisión permanente, entre otras, porque los celulares no solamente son una infracción al sistema carcelario, ellos no pueden tener celulares. Está prohibido tener celulares, sino que además los celulares se han convertido también en fuente, en otros casos, de otra clase de delitos. Y esto significa que la infracción misma de tener un celular ya es una falta frente a la regla y al reglamento del sistema carcelario. Allí entonces implica que tenemos claro que no se puede tener ni celulares, ni USB, ni cargadores, ni computadores, ni absolutamente nada, salvo que se tenga una autorización expresa, por ejemplo, para atender una diligencia judicial, pero es en ese momento requerido y obviamente en ese momento. Pero ese es el caso del señor Monsalve, porque si no puede tener celular, como usted bien está diciendo, y no tiene autorización. Él no tiene autorización. ¿Por qué lo tiene? Pues entra de manera indebida. Y por esa razón también se hacen requisas permanentes. ¿Y ese celular, ministra, fue la razón por la que él se opuso a la requisa?
No sé por qué se opuso, lo que sé es que se opuso, pero dentro de la requisa se encontró también que había cables USB y cargadores. Eso quiere decir que efectivamente no sé por qué razón se opuso y por qué razón cerró la puerta y por qué razón no dejó que la guardia entrara, pero Ministra, lo que... pero ¿le encontraron celular o no? Le encontraron cargadores Sí. de celular Sí. y le encontraron unos elementos de USB. El teléfono según no me cuenta. apareció. El teléfono, que yo sepa que haya habido un teléfono, no, Sí. no apareció. Sí, lo que Pero pasa es sí, que obviamente. si tenía sí. conexiones de cable y tenía cargador de celular, eso lo que quiere decir es alcanzó a esconder el teléfono celular, ¿no? Es que eso es Supongo parte yo, de... usted seguramente no me lo puede decir, pero estoy Claro, diciendo. ministra, ¿es casualidad ese operativo justamente un día antes de que se tuviera la declaración de Juan Guillermo Monsalve en el juicio contra el expresidente Uribe? Pues yo creo que de todos modos el tema es la información que tengan. Yo estoy pidiendo en este momento se me informe cuáles son los antecedentes, porque las requisas se hacen casi que ocasionalmente, casualmente y dirigidas a mirar si hay elementos prohibidos. Y eso significa que no hay una regla en donde los operativos sean cada 80 días o cada 30. Eso depende de la información que tengan los guardianes, se va rotando, se va haciendo de manera aleatoria, se va generando una rutina que es la verificación en diferentes patios, en diferentes celdas, a diferentes PPL. Sí, ministra, el comunicado de prensa del senador Iván Cepeda, del abogado Miguel Ángel del Río y las otras personas que fueron reconocidas como víctimas dentro del proceso en contra del expresidente Uribe tiene varias expresiones, como visita violenta o intimidatoria. ¿Para usted está claro que se trató de eso, de una visita con el propósito de intimidar al testigo y de violentar al testigo Juan Guillermo Monsalve? A ver, yo lo que te puedo decir es que lo que afirma el director de la Picota es que hacen un operativo rutinario y que sobre esta base el PPL cierra e impide el paso de los guardianes. Los guardianes tienen la autorización para hacer las requisas correspondientes y sobre esta base es un centro carcelario. Entonces, es importante también ver incluso que se mandó inmediatamente al médico. Aquí no hay ninguna clase de fractura, ninguna clase de golpe. Parece que sí, efectivamente es el tema que él mismo narra, de que se pega contra la chapa de la puerta al evitar obviamente el ingreso de los guardianes. No hay ningún otro elemento según el informe médico que permita decir que hubo lo que se está afirmando, pero sin lugar a dudas, ustedes saben que yo dependo de la información del Centro de la Picota, estoy pidiendo todos los antecedentes, ya tengo los documentos en particular, no creo que haya habido ni intimidación ni nada por el estilo, pero que hay que investigarse y esto será sometido también a la investigación correspondiente disciplinaria interna que compete. Y dos, las razones por las cuales no fue trasladado hoy a la audiencia no tengo ni idea. Desde ese punto de vista, la situación médica pues no genera ninguna clase de impedimento para que comparezca a una audiencia, pero no tenía ni idea que no había sido trasladado a la audiencia. Sí, de hecho. Aunque me habían informado que parece ser que le había pasado un escrito, pero yo hasta que no tenga ese escrito en la mano, pues no les puedo contar. Vale. Ministra, le agradezco estos minutos, muy amable. No, Néstor, con mucho gusto. Feliz Hasta día, luego. ministra. 7:14 minutos, Felipe. Este es tal vez el único país, yo no conozco. Sí.